Ya estamos con los problemas del protocolo. Y si no, Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, es una redundancia, pero creo que debo de decirlo, ¿no? Que es un placer volver a estar aquí en esta sala del Museo de Arte Moderno de Tarragona y volver otra vez de nuevo para presentar un libro de Juan López Carril. En realidad Juan y yo somos prácticamente pareja de hecho, ¿no? Con lo cual pues uno se acostumbra fácilmente, ¿no?, a su compañía por un lado y por otro también a esta tarea o a esta labor de colaborar con él, de estar a su lado en la presentación de sus libros. Creo que desde los años vencidos hasta este último, en todos ellos hemos tenido alguna participación conjunta. Yo voy a intentar hacer un panorama rápido, y no sé si muy rápido, pero bueno, lo intentaré, y general de lo que supone Los muertos no van al cine, y de lo que desde mi punto de vista, y bueno, probablemente también habría que anunciar quizá que evidentemente es imposible librarse uno de la subjetividad y de la cercanía, ¿no? Es decir, intentar uno situarse en el papel de exégeta, ¿no?, de crítico imparcial, sería absolutamente imposible. Además me parecería también absolutamente absurdo, con lo cual creo que no merece la pena. Por lo tanto, la advertencia la hacemos, y evidentemente se va a notar también ese apasionamiento y esa cercanía para con este libro. Un libro que, bueno, pues yo he visto irse forjando poco a poco. Creo que sin la obsesiva casi psicosis, ¿no?, del 69 modelo para amar, que sufrimos todos los amigos la monomanía de Juan, ¿no?, durante días y días sacando servilletas, pintando 69, bueno, una cosa que más que valdría hacerlos que no pintarlos, ¿no? Pero bueno, cualquier momento era bueno para eso, ¿no? Un bar, una cena, una charla con amigos, antes de la copa, después de la copa, constantemente. En este caso quizá no ha sido tan obsesiva o tan obsesivo ese recorrido, pero sí lo he vivido muy de cerca desde el momento en que Olga y Paco, de la editorial Candaya, que son los artífices de esta preciosidad, de lo que ha quedado un libro magnífico, un libro de poemas sobrio, muy cuidado tipográficamente en cuanto a la disposición de los textos, ¿no?, que se acompaña además de este CD, que le da, bueno, pues un añadido, ¿no?, de valor al libro. Entonces Olga y Paco de la editorial Candaya decidieron incorporar a Juan a su catálogo de escritores, el primer escritor no hispanoamericano que aparece en la Escuela de Guido Hernández, ¿no?, que estaba también en su novela, en el ámbito de la poesía. De todas formas, Juan estaba dispuesto a nacionalizarse uruguayo, paraguayo, colombiano, argentino, o lo que hiciera falta, ¿no? Pero digo que desde ese momento hasta hoy, ¿no?, hasta que lo saludamos aquí en Tarragona, la semana pasada fue el recorrido, todo el proyecto y todo el proceso de formación del libro, y creo que lo conozco un poquito. Habría que empezar diciendo que es un libro que cierra un ciclo, por lo tanto, debiera ser siempre así, no siempre al revés, en este caso sí lo es, ¿no? Es un libro, digamos, de madurez, un libro perfectamente cuajado, porque pone punto final, digo, a todo un ciclo poético que se iniciaba con Los años vencidos y que de alguna manera Los muertos no van al cine viene a cerrar, ¿no? De Los años vencidos se desvió porque el proyecto inicial no era un libro, sino que era otra cosa, era un cuadernillo, una plaqueta, en la que dicen los pedantes, de poemas, y acabó siendo un libro misceláneo, generoso, compartido con los amigos, etcétera, etcétera, pero donde sin duda, y como puso último, estaba el pozo de Los años vencidos. De poemas, y por indicación de Gaspar, de DVD, salió un libro casi exclusivamente de poemas
visuales, que fue 69 modelo para más, salpicado por otra parte con el contexto, diríamos, de poesía convencional, ¿no? De poesía no visual. Y sin duda, enlazando con el 69 modelo para mar y con los años vencidos, aparece Los muertos no van al cine. Pues diríamos que prácticamente 10 años. Casi podríamos traer a colación pues, el ejemplo de algunos poetas, como pudo ser Jorge Guillén, ¿no? Que anduvo con su cántico a cuestas más de 20 años, ¿no? O el caso de otros poetas, como Goitisolo, por ejemplo, que después de 30 años vuelve sobre su primer libro, El Retorno, para construir el final de un adiós, ¿no? El libro que de alguna forma se convierte en el epílogo de aquel libro inicial con el que el poeta barcelonés entró en el mundo de la literatura. Es además un ciclo de compleja interrelación, ¿no? Aunque diríamos que es una relación, por otra parte, muy evidente, ¿no? De unos con otros. Digo que es compleja porque aparentemente en ese recorrido de Juan López Carrillo hay algunos libros, o esos dos libros centrales que decíamos, Entre los años y los muertos no van al cine, Los años vencidos y los muertos no van al cine, que aparentemente son otra cosa, ¿no? Eso que decía Juan, yo pensaba que la poesía visual era una estupidez, hasta que empecé a cultivarla yo, ¿no? Decía, pues ya, digo que es poesía visual, que es otro tipo de concepción poética, pero en el fondo, especialmente en los poemas construidos a la forma clásica, a la manera tradicional, hay un enlace evidente y la concepción del mundo muy pareja, ¿no? Es un ciclo, diríamos, de poesía de la desolación, disfrazada con el revestimiento del humor y los avalorios del erotismo y la pornografía. Porque no solamente hay erotismo, que lo hay en los poemas de Juan López Carrillo, sino que hay también referencias e imágenes que podríamos situar perfectamente en la tradición, por ejemplo, de Henry Miller o la tradición de Bukowski. Entendamos, por lo tanto, que esa idea del avalorio de la pornografía no tiene en ningún caso un valor peyorativo y tampoco tiene en ningún caso consideración moral o alguna. Ese ciclo del cual hago mención, yo creo que debe delimitar o delimita, ¿verdad?, un mundo literario que ha ido fraguándose, que ha ido trabándose en un lento proceso de elaboración, de reelaboración. Decíamos antes que son casi 10 años entre los años vencidos y los muertos no van al cine. En esos 10 años hay poemas que han mudado de vestimenta, ¿verdad?, o hay poemas que se han trasladado de habitación, ¿no? Poemas que han ido cambiando de un libro a otro, poemas que han cambiado sus versos, que han cambiado títulos, que han modificado la estructura, etc., ¿no? Y reelaboración continua y reorganización de textos también continua. Estaríamos también por otra parte en una tradición perfectamente, creo yo, que conocida por todos, tanto de la literatura española como de la literatura universal, ¿no?, del poeta que constantemente vuelve sobre sus libros, vuelve sobre sus poemas en una obsesión interminable por perfilar nítido el dibujo de su propia obra. Una obsesión, por otra parte, digamos que muy Juan Ramoniana, ¿no?, aunque aparentemente al menos Juan López Carrillo esté tan lejos de Juan Ramón Jiménez, con, digo, obsesión Juan Ramoniana y con técnica, volvemos antes, goitisoliana. Esperemos que, cerrado ya definitivamente este ciclo, terminado de andar el camino, ahora Juan López Carrillo pueda enfrentarse necesariamente con un nuevo reto, es decir, cambiar el sentido del sendero, transitar otras sendas, porque publicar un libro, y más un libro como este, supone un punto y final, supone poner un punto y final. Y ha de suponer, por otra parte, también el regreso a la escritura, porque yo creo que son años ya, ¿verdad?, en los cuales Juan se ha dedicado a reescribir, ¿verdad?, y no a escribir, ¿no? Se ha dedicado a volver sobre sus poemas, a intentar, digamos, darles la configuración última, como decíamos, pero no en realidad a enfrentarse a un nuevo proyecto de escritura. Yo creo que a partir de este momento, ¿no?, a partir de este otoño del 2006, es necesario, ¿verdad?, que se abra ese nuevo proceso de creación literaria. Pero vayamos con el libro, vayamos con Los muertos no van al cine, porque yo creo que merece la pena detenernos un momento, un instante, en estos muertos que han perdido su pasión cinéfila. Ustedes verán por el título.
Decía la semana pasada, el miércoles pasado, en Reus, en la biblioteca, Gerard Reyes, que presentó el libro, decía que es una rebeldía. Y es cierto, es cierto. Sin duda, si Los muertos no van al cine, tiene el componente, ¿verdad?, de las preferías de Gómez de la Serna. Pero es asimismo, diría yo, algo más. Es producto de la cinefilia del autor y es a su vez también conjuro contra la misma muerte. La cinefilia del cine es una de las pasiones de Juan. Juan tiene arrebatos, no místicos, pero arrebatos, ¿no? El flamenco, por ejemplo, le va a etapas. Él no lo pierde nunca, pero se lo acentúa, ¿no?, en un momento u otro. Y el cine, por ejemplo, es otro de esos arrebatos. Ahora está obsesionado por tener más DVDs que nadie, ¿no? Bueno, pues producto, digo, de esa cinefilia, ¿no?, de esa pasión por el cine, pero también digo conjuro contra la muerte. En realidad yo creo que Juan estaría de acuerdo en que, en buena medida, escribimos porque sentimos a nuestra espalda el aleteo de la muerte. No son palabras mías, son palabras del maestro Ramoneda, de don Antonio Ramoneda, pero creo que ambos, ¿verdad?, muy probablemente podríamos firmarlas, ¿no? Es una imagen poética sin duda acertada, que tiene como trasfondo, digo, por un lado esa pasión cultural y por otro esa idea de la palabra como conjuro contra la muerte. No es la única imagen sorprendente del libro, cuando ustedes lo lean lo verán, ¿verdad? Hay otras muchas imágenes sorprendentes. La frontera de mi patria está en el borde, la frontera de mi patria es el borde de mi plato, por ejemplo, o este que a mí me gusta mucho. Fuera de tu corazón busco refugio en un conto. Esta ya muy en la línea de ese título, Los muertos no van al cine, ¿no?, que apuntamos. El libro se organiza, es que Los muertos no van al cine, se organiza en torno a un largo poema que es, yo diría, que la columna vertebral, el eje central del libro. El poema que configura la segunda parte de manera exclusiva, la segunda parte del libro, el segundo apartado. Las tres partes se enumeran, no se titulan, ¿no? Las tres a su vez aparecen abiertas a manera de pórtico, de atrio, con tres citas del mismo autor, de Juan Nieto Punzano, de quien dábamos, por otra parte, recuento y memoria también, en un libro mío, Memoria amarga de mí, que presentaba hace unos meses aquí en esta misma sala. Digo, tres citas, tres partes. La parte central está únicamente configurada por ese poema, Celebración en Vigilia de San Juan, que funciona, digo, como eje, como columna vertebral del libro y prácticamente como eje de simetría del poemario. La primera parte son 38 poemas, la tercera parte son 31 poemas y en medio, ¿no?, esa celebración en Vigilia de San Juan. Hay, por otra parte, también otros elementos que nos llevan a pensar clarísimamente en esa idea de simetría consciente del poema. Hay cuatro textos, he dicho del poema del libro, digo, hay cuatro textos, cuatro poemas, que son poemas de sátira literaria. Los dos tienen irónica, incluso diría cínicamente, la referencia a la alegría en el título. Los dos de la primera parte se titulan Únicas Alegrías 1, Únicas Alegrías 2. Los dos de la tercera parte, de esa parte que estamos buscando para cierta simetría con la primera, llevan como título Otras Alegrías 1 y Otras Alegrías 2. Con lo cual nos lleva de alguna forma, ¿verdad?, a entender o a ver, ¿verdad?, el libro, diría yo, con esa concepción unitaria que tiene en cuanto al contenido. Intentaremos verlo ahora también, pero tiene también en cuanto a la forma. Tiene también esa disposición del texto de una manera ordenada, dos partes paralelas, de intención claramente distinta, una y la otra, con ese larguísimo poema. Ronda los 300 versos, no me he parado a contarlos, pero debe andar por ahí, debe rondar los 300 versos, o sea que es un señor poema. Yo creo que es el motivo central, el motivo esencial de Los muertos no van al cine. Es celebración de Vigilia de San Juan. Es un canto elegíaco,
sí mismo, mirada sobre lo vivido, recuento del tiempo pasado, de aquellos años vencidos, que daba el título a su primer libro. Pero es a su vez también catarsis personal, catarsis individual. El poema se cierra con dos versos, yo creo que muy reveladores. Los últimos versos que escribí para no tener que suicidarme. El catarsis personal frente a ese aleteo que mencionábamos antes, frente a la sombra de la muerte. En un poema tan extenso es difícil mantener el tono. Sin duda Juan consigue mantener tensa la rienda, alto el tono de un poema complejo, un poema río, con meandros, con afluentes, pero que en ningún momento desaparece, como si de un Guadiana se tratase. Es decir, nosotros como lectores estamos forzados de manera sistemática y constante, del primer al último verso del poema, a mantener la atención, porque el poeta es capaz de mantener la tensión lírica a lo largo del texto. Un texto que tiene, digamos, una explicación inicial relativamente fácil, ¿verdad? En vísperas de San Juan, el poeta, probablemente desde la ensoñación, vive un truculento suicidio. Un tiro preciso que vuela la tapa de sus sesos y que esparce cerebro y cerebelo por toda la estancia. En cada una de esas partes, ¿verdad? Mucosidades sanguinolientas, y perdonen ustedes la truculencia, pero la cosa es así, queda, digo, en cada una de esas partes queda un resto de humanidad, queda la huella de lo vivido. Eso es justamente lo que hace el poema, ¿no? Recorrer, justamente, como decimos, la huella de lo vivido. En vísperas de San Juan, por lo tanto, el poeta reflexiona sobre su vida a partir de una muerte ensoñada. Es una reflexión lúcida y melancólica, amarga y esperanzada, contradictoria, inyectada de un humor acero que, sin embargo, dulcifica la mirada del lector. Un gran poema, un magnífico poema, que funciona como la médula espinal del libro. Alrededor de él está esa primera y tercera parte, ¿no? Que, repito, da la impresión de que cuelgan, ¿no?, de ese suicidio que el poder benéfico de la palabra impide. En la primera parte, esos 38 poemas que citábamos antes, el mundo se concibe como un caos. No en vano es el título del primer poema del libro. El poema que abre, lleva justamente ese título, Caos. Me cruzo con Eugeni, me saluda, no lo oigo, me disculpo, no despierto. Confundo las puertas, entro en una cuchillería a comprar limpieza de sangre. Arreglo un poco la cocina, tiro los huevos cocidos, recién cocidos, a la basura. Olvido el nombre de Lola, también el de mi sobrina, dejo en el lavavajillas el pan. Escribo ahora este poema, doy forma a mis sentidos, acepto por principio el fin. Es este poema que abre el libro. De ahí, ¿verdad?, de esa concepción del mundo como caos, parte toda la primera parte. Desorden exterior e interior, que representa o significa una mirada negativa del mundo. Se contempla la realidad desde la lente del escepticismo existencial, de la amargura vital. Podríamos traer muchos ejemplos de esa concepción. Quizá uno de ellos pudiera ser el poema Amor letal. Esa idea, digo, de esa concepción, del mundo. No me llames, ya no me necesitas. Y si no me necesitas, no existo. Y si no existo, es que ya estoy muerto. Y con los muertos no se habla, ni se va al cine, ni se acude a la presentación del último poemario. No me llames, ya no me necesitas. Olvídate de mí y deja a este muerto en paz. Poema que da título al libro, se toma de esos versos, ¿no? Con los muertos no se va al cine. Y que es, a su vez, creo yo, un ejemplo perfecto de esa concepción, como decimos, amarga del mundo como caos. Es, de cierta forma, la periferia de la muerte.
la muerte como amenaza, como presencia constante, la muerte incluso que supone el vacío del existir. Fijaros también el penúltimo poema de esta primera parte. Si me llamas, te colgaré el teléfono. Si tocas el timbre de mi puerta, no te dejaré pasar. Si vienes por la misma acera, cruzaré la calle. Si estás parada frente a mí, estás parada frente a un muerto. La trayectoria o el recorrido de estos 38 poemas podríamos resumirla como desde el caos hacia la muerte. Desde el primer poema, caos, ¿verdad?, a este penúltimo poema, negación, ¿verdad?, hay ese recorrido que va de la concepción inarmónica del mundo, la concepción del mundo como caos, ¿verdad?, hasta el destino inevitable de la muerte. El poema central, Celebración en Vigilia de San Juan, vendría a ser el paréntesis del suicidio evitado, ¿no? Casi es un título para García Márquez, ¿no? Un poema que refiere una experiencia al margen de lo racional, como decíamos, experiencia vértica, radical, definitiva, ¿no? Podríamos pensar que quizá como Goethe, con el joven Werther, o como Baroja, con Andrés Hurtado, Juan López Carrillo necesita ensoñar su propia muerte para librarse justamente de la misma muerte. Es a raíz de esa concepción catártica, como decíamos antes, o de esa experiencia, mejor que concepción, experiencia catártica, cuando cambia la percepción del mundo. El mundo sigue siendo un caos, sigue siendo desorden, porque basta echar un vistazo a las páginas del libro y a los poemas del libro para darnos cuenta de que los muertos no van al cine. No hay ningún caso, si volvemos otra vez a la referencia guilleliana, ¿no?, no hay cántico, hay siempre clamor, ¿verdad? Lo dionisíaco prevalece siempre sobre lo apolíneo. Tenemos que decir una nota a pie de página y decir que Juan tiene algo de gran sátiro de las letras, ¿no?, cuya sombra se ajusta a la desarmonía del mundo, evocando aquel excepcional, aquel maravilloso poema de Rubén, el responsable de Rubén, y que en sus versos, en sus poemas está en buena forma la armonía del inarmónico. Bueno, digo que el mundo sigue siendo un caos, sigue siendo un desorden, pero cambia la mirada que lo contempla. Un sutil cambio, una transformación ligera que muta esencialmente el carácter de los muertos no van al cine. Igual que poníamos antes un ejemplo, un par de ejemplos, podríamos traer ahora también a colación de esta segunda parte un par de poemas breves. El primero forma parte de la trilogía Retablo de Luz y Sombra, se titula Pasado, y dice: hubo un tiempo en que me dije, la poesía no vale para nada, pero en aquellos días estaba viviendo en la oscuridad y por nadie era recordado. Y otro, el poema Terapia, que dice: a mí me hechizan y me enamoran la belleza y la dulzura de tus hermosos labios, tanto los unos como los vándalos, tanto los que me contagian el molesto resfriado como los que después, con sabor a ti, medicinales y arrasantes, me lo curan todo. Es uno de los poemas, creo que es fácil observar la distancia que hay, sobre todo, repito, de mirada, ¿no?, frente al mundo, respecto a los poemas anteriores. También, y es una cuestión que queda ahí abierta, se podría hacer sin duda una lectura en clave de cancionero amoroso de los muertos no van al cine. Lo apuntaba el poeta Gerard Reyes la semana pasada en Reus, ¿no?, que se podría hacer perfectamente una lectura del libro con el amor como tema central y como tema esencial. Más, yo creo que no es en exclusiva el amor el tema único de los muertos no van al cine, porque limitaría el alcance del libro, que desde mi percepción personal va mucho más allá. Bueno, pero bueno, volvamos a esta tercera parte, ¿no? El poeta, consciente del caos, del desorden del mundo, pero también de su propio desorden, es decir, de su desorganización, de su desgobierno interior,
Lo siento, Juan, hacer públicas estas cosas, pero eso es el problema que tiene uno cuando escribe. Digo que el poeta, consciente de ese caos personal y colectivo, busca el equilibrio posible que facilite la tarea de vivir. Es decir, el punto central, el punto intermedio, es como si fuese ese toque de reflexión, ¿no?, que nos lleva a situarnos ante la vida con otra percepción y con otra mirada diferente. Por lo tanto, si hacemos un paralelismo con la primera, si la primera parte del recorrido era del caos a la muerte, en este caso sería el recorrido de la muerte al orden, al equilibrio. Los poemas que abren y cierran esta primera parte no los voy a leer, perdón, esta tercera parte no los voy a leer, porque son algo más largos y ya me estoy extendiendo mucho y había hecho votos de no hacerlo. Son también claramente significativos. El primer poema de esta tercera parte es el poema Tala, un poema espléndido, ejércitos de sierras eléctricas dispuestas a talar para siempre aquellos árboles en cuyas cortezas se grabaron promesas de amor. Desde esa idea, ¿no?, de romper, aunque sea simbólico, o de matar, aunque sea simbólicamente, el sentimiento amoroso, hasta el último poema de esa tercera parte, el poema Poética, en el cual desde la amargura cínica se ordena el mundo, un mundo que se simboliza en el poema, en ese texto, en ese Poética. Va a ser recorrido que decíamos desde la muerte al orden, al equilibrio, porque una poética es siempre un intento de ordenación, de ordenar el pensamiento, de ordenar la concepción de lo literario, de ordenar nuestro propio mundo poético. Podría dar la impresión, y quisiera comentarlo, ¿no?, de que taladas las ilusiones sentimentales con ese primer poema, Tala, ¿verdad?, y buscando un sentido a la existencia, o buscando otra mirada frente al mundo, el poeta optase por la ataraxia, por la apatía. Es decir, bueno, soy consciente de que mi destino es este, ¿verdad?, de que mis circunstancias son las que son y por lo tanto me limitaré a vivir prescindiendo de todo aquello que pueda o que sea prescindible. Habría que decir que no, de manera radical, ¿no? Y no porque su epicureísmo, si jugamos ya, ¿no?, con los conceptos clásicos, ¿no?, va por otros caminos más venéreos, sin duda, ¿no? Y la idea, claro, de venéreo, de Venus. Y en definitiva, y cerramos un poco todo esto, título paradójico, muy del gusto de su autor, aquellos que aquí hay mucha gente que ha venido siguiendo, ¿verdad?, los libros anteriores de Juan López Carrillo. Título paradójico, digo, y los que lo habéis seguido lo podéis ver fácilmente, que es de su gusto, y ajustado a la intención del poemario, a la intención del libro. Un libro sobre el que planea la sombra constante de la muerte y que en función de ello se ordena. Del mundo concebido como caos, repito, caminamos hacia la cita ineludible con la muerte. La constatación de la propia muerte, aunque sea en ensoñación, desenfoca la mirada y cambia la lente con la cual visualizamos el mundo. Consciente de ambas cosas, desorden y finitud, solo nos queda, parece ser la lección de Juan López Carrillo, paliar nuestra tragedia buscando el orden en el caos, la armonía de lo inarmónico que decíamos anteriormente. No son más que unos apuntes trazados a raíz de la lectura y del acercamiento al libro, pero creo que dibujan bastante bien, creo yo, la construcción del poemario, pero sobre todo, yo les aconsejaría a todos que lean el libro de Juan, el libro de Juanito, no lo llamo Juanito todavía en ni un solo momento, ¿no?, el libro de Juanito, porque sin duda, merece la pena. Yo quisiera, por mi parte, personalmente agradecer mucho, luego Juan hará todos los agradecimientos que le crea conveniente, pero me gustaría agradecer mucho a Paco y a Olga, que están por aquí, Olga está aquí, Paco no sé dónde está, sí, para ellos no. Todo el empeño y todo el cariño y todo el esfuerzo y toda la dedicación que han puesto para que Los Muertos no van al cine haya salido con tanta salud, ¿verdad?, y con tanta hermosura, que decían nuestras abuelas, ¿no?
gracias y les dejo con Ramón, que sin duda hablará con más acierto y con más conocimiento. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Como otras veces, esta sala recogida, íntima, acaba metiendo a la persona que está aquí, al que asiste o al que está en esta mesa, le acaba metiendo paulatinamente en un ambiente casi religioso, en un ambiente casi teológico, ¿verdad? O sea, se produce un silencio espectacular, hay una atención muy precisa y todo lo que va, diríamos, saliendo a lo largo de la presentación de un libro, a lo largo otras veces de un debate, a lo largo de una conferencia, adquiere una calidad especial, adquiere esa calidad que yo he percibido ahora en estos minutos mientras Ramón García Mateos hacía un análisis académico, realmente académico y claro, porque a veces lo académico es obtuso, un análisis académico y clásico y claro del libro de Juan López Carrillo. Él ha dicho al final que yo tendría más cosas que añadir y no, yo no tengo prácticamente a todo lo que él ha dicho, no tengo nada que añadir, ni nada que discutir, bueno, tampoco nada que discutir, cosa que me complace muchísimo porque quiere decir que hay entre unos y otros, o entre uno y otro en este caso, una buena afinidad, un feeling, como eso que dicen ahora, ¿verdad? Aunque no seamos pareja de hecho, como he dicho antes, ¿verdad? Pareja de hecho, todavía no hemos llegado a ello, pero que todos ya saben ustedes que estas cosas pues van como van, pero no vamos a hablar demasiado bien. En principio, la exposición que ha hecho Ramón García Mateos me ha hecho pensar en una cosa muy concreta. Ha dicho que el libro de Juan cerraba un ciclo. Bueno, sí, puede cerrar un ciclo, pero los ciclos tienen agujeros por todas partes, ¿verdad? O sea, todos los poetas hablan de ciclos. Por ejemplo, don Jorge Guillén, cuando publicó la segunda edición de su Cántico en 1936, poco pensaba lo que se le venía encima, ¿verdad? Y daba ya en alguna entrevista, incluso en alguna nota de su pluma, daba ya la idea de que había cerrado un ciclo. Pues el ciclo después se alargó hasta 1950, o sea que Cántico fue creciendo, una tercera edición de 1945 y una edición última y definitiva de 1950, y como muy bien decía antes Ramón García Mateos, los poemas de Cántico fueron cada vez más afinándose, mejorando aquello, empeorando lo otro. Bien decía Juan Ramón, no lo toques ya así, no lo toques ya más, que así es la cosa. Pero el hombre decía eso y se contradecía escandalosamente porque estuvo toda su vida manoseando sus poemas y muchos de ellos los estropeó. Porque claro, cuando tenía ya el hombre sus muchos años, pues claro, retocaba y volvía a cortar y volvía a pegar y volvía a cambiar un verso, una frase, y entonces convertía aquello ya en una especie de chascarrillo que no tenía ni mucho menos la frescura, el interés y la calidad poética que tenía en su primera entrega al lector. Por eso digo que fiarse de los poetas no se puede fiar, son mala gente. Claro, los poetas hacen lo que les da la gana, o sea, dice, ya ha cerrado el ciclo, y alguno dice, bueno, menos mal que ha cerrado el ciclo, a ver si ya nos lo quitamos encima. Pero después resulta que el ciclo se amplifica. Y en el caso de Juan sería muy fácil que se amplificara el ciclo. No.
Yo sé por qué lo digo. El ciclo se puede, diríamos, ampliar. Bastaría con que algunas de las insuficiencias que aparecen en el libro estuvieran bien servidas. Y el ciclo se prolongaba infinitamente, ¿verdad? El ciclo se convertía en un ciclo de amor, que los ciclos de amor ya saben ustedes que acaban y empiezan según va el tiempo. Eso lo digo yo ya desde una edad un poco crecida, ¿verdad? Pero todos sabemos que el amor dura poco. Algunos especialistas en el tema dicen que el amor no dura más de 3 meses. Yo les deseo a ustedes que no hayan pasado por esa experiencia. Yo decía que Ramón ha dicho que se cerraba el ciclo. Y entonces a mí me ha venido a la mente que estábamos aquí nosotros escribiendo el epílogo. O no escribiendo, formalizando un posible epílogo. Dado que el prólogo del libro, de Eduardo Moga, es espléndido. El prólogo del libro dice todo lo que se puede decir con concisión, con claridad, con organización y con profundidad. De manera que ya el prólogo es una bendición. Y después llega Ramón y hace un epílogo, en eso de cerrar el ciclo, hace un epílogo y da una lección magistral de interpretación de un texto, de interpretación de un libro. A mí me queda hablar ahora de 4 cosas, no sé, 4 cosas, no porque sean 4 puntadas, sino porque es el 4º libro de Juan y a lo mejor me limitaré a tocar 4 aspectos o 4 dimensiones del libro que me parece que vale la pena subrayar. En principio también quiero decir, y lo ha dicho ya Ramón, que se trata de una edición muy cuidada, una edición limpia, una edición abierta quiere decir que los poemas respiran, no están, diríamos, apretujados, no son poemas que se hayan impreso para ahorrar papel, y una edición además que viene acompañada de un CD con grabaciones de poemas, supongo que en voz del autor. Es que yo a esto de los CDs no sé cómo se maneja, por lo tanto no lo he podido oír, no sé cómo va, no sé dónde se ha de poner. No, perdón, yo tengo en casa muchos CDs y espero que cuando me jubile, y esto otro de las películas también, hoy me ha traído una Juan, pues cuando me jubile, entonces me dedicaré a ver películas, pero ahora de momento no sé prácticamente ni cómo va un aparato de eso. Siempre me parece que si lo toco se va a estropear. Soy muy torpe para esto y para otras cosas también, evidentemente. Bueno, el nuevo libro de Juan, por lo tanto, que viene presentado de una forma muy cuidada y muy precisa, es un buen ejemplo de presentación de un libro. Es en definitiva el testimonio de esa 4ª entrega poética de Juan. Juan es un personaje, una persona y un personaje. Cuando es personaje es Juanito. Cuando es persona es Juan López Carrillo. Cuidado. Es un personaje que tiene 3 características fundamentales. Yo ya lo he dicho más de una vez en otras presentaciones, pero como el público va cambiando, pues puede decir lo mismo y no se nota, ¿verdad? Esto es como los teatros. El actor sale y dice el mismo papel, ¿verdad? O sea, en el Tenorio hace la misma declaración de amor a doña Inés, pero como el público va cambiando de un día a otro, pues nadie se asusta de que repita lo mismo. Yo digo, hablando de Juan, o de Juanito como personaje, que es un hombre que le van los diccionarios. Y le van los diccionarios porque aprende siempre de ellos. Y de aquel que cree que no va a aprender, los regala a los amigos. A mí me regaló hace un par de años, no, hace más, 4 o 5, ¿cómo pasa la vida? 4 o 5 años me regaló un diccionario superior de tecnología inglés, español, inglés. 2 tomos, así. Sí, 2 tomos así, acostados.
Y me dijo, mira, esto a lo mejor le interesará a tu hija. Bueno, a mi hija sí, pero yo no lo he cogido nunca. Ahí está. Lo respeto porque me lo regaló Juan. Si no, me lo habría metido. Más claro el agua, ¿no? Bueno, a Juan, por le digo, le van los diccionarios porque siempre aprende de ellos. Después le van las mujeres afables porque dicen que siempre son generosas. Bueno, y por último le van los niños de pecho. Y le van los niños de pecho porque Juan es un hombre de corazón tierno. Él podría ser un padrino excelente. Yo si fuera a tener un hijo ahora, ya no llevo tiempo, pero si fuera a tener un hijo ahora, igual me buscaba a Juan de padrino, porque él tiene tanto dentro de sí, de amor, de bondad, de ternura, que con hacerle padrino de un hijo es prácticamente la seguridad de que será un padrino fiel a sus obligaciones. Cosa que la mayor parte de padrinos no suelen hacer. Y digo esto de la bondad de Juan, y me remito ahora a un poema. Yo sí que me permitiré leer un poema de Juan, con sus obsesiones finales, pero con otro tono también, ¿verdad? Que no es precisamente amargo, no es absolutamente amargo. Después seguiremos con esto de la amargura. Dice, el poema se titula Darse, y dice: la otra tarde fui a un hospital a donar un poco de mi sangre. Igual sirve para salvar la vida a un hijo de la gran puta y no a la persona necesitada. Da igual, me siento feliz. Uno se ofrece a los demás y se diluye en la masa del anonimato. ¿Ven? Aquí está la medida del hombre. Uno se diluye en los demás, se ofrece a los demás y se diluye en la masa y el anonimato. Haz el bien y no mires a quién. Ese es Juan. Haz el bien y no mires a quién. A Juan no le sobra nada, le faltan muchas cosas. Pero si le pides algo, siempre buscará el momento de ser generoso. Siempre tendrá una solución para demostrar esa bondad que lleva dentro. Y esa bondad que lleva dentro seguramente ha sido la razón de muchas decepciones y de muchos disgustos. Porque el poeta, al fin y al cabo, cuando siente la poesía, no hace más que contarnos su propia vida. Esto ya lo decía Goethe hace muchos años. Goethe recordaba en su autobiografía, una autobiografía que les recomiendo, Poesía y Verdad, y recordaba en su autobiografía, y repetía una y otra vez, que el fin último de la poesía es conocer al hombre. Conocer al hombre es al poeta y a los otros hombres, porque a través de la poesía se pueden conocer los otros hombres. Y por eso defendía Goethe la poesía como un medio de confesión personal. Después, evidentemente, estoy hablando de la poesía lírica, por supuesto. Pero después la poesía lírica también ha dado muchos saltos, ha dado muchos tumbos, y ha llegado a ser prácticamente un pictograma, ¿verdad? Por eso ha perdido el público. Juan no gana. Esta es otra cualidad fantástica. La poesía ha llegado a ser tan pictográfica, tan cerrada, tan voluntariamente incomprensible, que ha ido perdiendo el auditorio, ha ido perdiendo lectores. Evidentemente, si el poeta quiere darse a conocer como hombre y conocer al mismo tiempo al hombre a través de la palabra poética, lo primero que ha de hacer es ser inteligible. Que lo que escriba se pueda leer, que lo que escriba se pueda entender. La poesía pasó hace años, por esos sarampiones de las vanguardias, algunas de ellas una estupidez total, ¿verdad? Pero algunas fueron capaces de sobrevivir con más o menos éxito, con más éxito. Dirían, fíjate tú, debe estar trastornado, que vaya a un psiquiatra.
Y en cambio el poeta puede hacerlo porque está conforme consigo mismo. Y como está conforme consigo mismo, puede hablar de una tentación de suicidio. Puede hablar y puede ejecutar, porque el suicidio es la máxima libertad del hombre. Ha habido muchos poetas que se han suicidado, y ustedes lo saben. Ha habido muchos poetas que se han suicidado. En cambio, tratantes en ganado no conozco ninguno, a no ser que les hayan matado las vacas. En todo esto quiero decir, por lo tanto, que Juan está en conformidad consigo mismo, y esto no quiere decir que sea un conformista, porque no lo es. No es un conformista. Un conformista es un vencido. Un conformista es un esclavo. Un conformista, perdónenme la expresión, es un lameculos. Y se cuentan a cientos. Conformistas de esa clase. Juan, por lo tanto, no es un conformista. Está en el lado opuesto del conformismo. Y de ahí precisamente sus versos. Porque Juan es esencialmente un hombre libre. Y solo el que es libre esgrime el humor con esperanza y con confianza. Tal vez sea todo esto una reflexión un poco vaga y viene sobre todo a partir del concepto del humor. Y voy a hablar unos minutos, si me permiten, solo unos pocos minutos, para hacer una precisión sobre el concepto del humor. Porque Eduardo Moga, en su prólogo, dice que en Juan hay una comicidad honda. Sí, hay una comicidad honda, pero no hay comicidad. La comicidad es otra cosa. La comicidad es lo divertido, lo que incita a la risa. El humor es algo mucho más fino, mucho más exquisito, mucho más selecto. La comicidad, así a secas, es como festejo, es como banal, no tiene trascendencia alguna. El humor tiene profundidad, el humor deja huellas, el humor siempre supone una mirada distanciadora que tiene un toque ingenioso y que es especialmente sutil y ligera sin dejar de ser cortés. Ustedes llaman, pero aquí parece que Juan López Carrillo utiliza a veces, según qué expresiones, según la cortesía, no es urbanidad. La urbanidad es otra cosa. La cortesía, se puede ser cortés hablando claro. Y lo que hace Juan es simplemente hablar claro y no deja de ser cortés. El humorismo, fíjense bien, linda con la comicidad, la mordacidad y la ironía. En Juan hay ironía, una ironía muy sutil, muy elegante, como ya he dicho, muy cortés. Tampoco llega al sarcasmo, pocas veces. Puede haber aquí una pincelada de sarcasmo, pero a lo que no llega nunca, es a la mordacidad. Juan no es mordaz. Juan no araña. Juan no hiere. En Juan la amargura es digerida, es dominada por el poeta. La amargura es mostrada a través de un gesto de humor. La mordacidad, en cambio, es corrosiva, tiene un ingenio maligno. Por eso, porque Juan es bueno, en sus versos no hay mordacidad. Y por eso, porque Juan es bueno y no ha llegado a la mordacidad, no ha llegado a lo corrosivo, no ha llegado a la malignidad de la palabra, porque la palabra puede ser profundamente maligna. Cuando no ha llegado todavía a esto, quiere decir que tiene poesía para rato. Porque el poeta siempre tiene esperanza. Porque el poeta siempre sueña en volver. Y Juan volverá. Nada.
Yo sí que no tengo ya prácticamente nada que decir, como siempre, como dice Ramón. Una táctica mía, pero hoy más justificada que nunca. Se ha dicho todo y mucho más. En tono de broma, no mordaz, diría que eso es lo bueno de tener presentadores como ellos dos. Y un buen prólogo, ¿no? Te revelan cosas que uno no sabía que había escrito. La verdad es que sí, pero queda bien como broma. Bueno, primero voy a decir que gracias hoy, otra vez de nuevo, al público, que el otro día en la presentación de Reus, Enrique Aguadé dijo, más o menos, me corregís, una cosa muy bonita, parece que ese día llovía mucho, y comentaron pues que los intelectuales de verdad eran los que aquel día lluvioso iban a la biblioteca, o los intelectuales de verdad eran los que asistían aquel día lluvioso a la presentación de Miguel de Reus, y también los intelectuales de verdad son los que, aunque no haya lluvia, pero es un martes y se podía estar haciendo otras cosas, asistéis aquí. Mi más profundo agradecimiento. Más formalmente, evidentemente, también agradecimiento, no hay ninguno del museo, ¿no? Ni de la Diputación, simplemente mío. Pero bueno, vamos a decírselo, igual esto se grana, que lo sepan, que también estamos agradecidos. Agradecimiento, una vez más, lo hemos dicho los tres, a Candaya, a Olga y Paco. Yo ya había perdido la esperanza de publicar este libro. Nadie me lo publicaba. Bien, que es bueno, pero nadie me lo publica. Y pensé de verdad que me lo iba a comer con patatas. Luego, lo malo de todo es que, claro, mis amigos tenían que padecer este sufrimiento porque cada vez que se me ocurría un poema, tarde o temprano, pasaba por sus manos, lo leían y siempre, al final, es que se lo saben de memoria. Finalmente cayó, como otras muchas cosas gracias a Ramón, una presentación de otro poeta, pero bueno, allí no hubo más que un hola, ¿qué tal? Y poca cosa más, formalmente, ¿no? Una cena, pero no hubo nada más. Y ya les amenacé y ellos dirían, otro más que nos envió un libro. Y efectivamente se lo envié ya, de verdad, lo juro, ya era el último libro, que estaba harto de presentar a premios y a editoriales. Y pues bueno, cuando ya casi se perdía la esperanza, ellos me la devolvieron. Ellos pensaron también que lo iban a leer, lo han dicho públicamente, pues casi como un acto puramente formal, de buena educación. Lo dijeron un día, ¿no? Allí en su casa, allí en el Alpanadés, dice, empezaba de cero, no tenía más que un cero por delante, y en cambio logré cautivarlos. Está feo que lo diga, pero bueno, es así, lo han dicho ellos, ¿no? Yo sé que mi más profundo agradecimiento, porque además esta cosa, es que también te digo una cosa, a los poetas pocas cosas veces, aparte de que exista el público y la gente te lea, pues estas cosas egóticas, ¿no? Que tenéis que perdonar, ¿no? Pues ser el primer poeta de esta magnífica lista de poetas que han publicado, todos hispanoamericanos, pues el primer poeta español que publica. Una cosa, tengo que agradecer a estos dos señores muchísimas cosas, pero no pararíamos. Evidentemente estoy aquí por ellos dos. Y voy a leer el poema. Bueno, por la señora Antonia, mi padre, claro. Por ellos dos. Porque el otro día comentaba en el test que me hizo llegar, la sorpresa, que en la poesía a veces uno, yo creo que, contradiciendo, porque luego leí una cosa que Ramón no estaba, una vez en una entrevista decía lo contrario. Yo creo que el poeta nace, lo que pasa es que está allí, se dan las circunstancias y brota. Yo me acuerdo que tenía 17 años, en aquel momento estaba locamente enamorado, no sabía cómo pasar ese mundo que rugía, y entonces, gracias primero a Ramón Oteo, que me iluminó en mi experiencia. El mundo literario para mí siempre había sido una cosa aburrida. Mi experiencia, yo no tengo la facultad de estos dos señores, por lo tanto, perdonadme mi torpeza. Y entonces para mí fue una absoluta revelación mística. Se juntaron revelación de San Juan de la Cruz y Santa Teresa juntos. Quiero decir que para mí apareció un mundo nuevo, un camino nuevo. Luego Ramón, que ya estaba bien iluminado antes que yo, él ya escribía. Él me parecía maravilloso cómo expresaba todo lo que el mundo. Aún recuerdo aquel poema que tengo dedicado a Cuba, que íbamos a, no sé, me parece que íbamos a cortar caña, alguna cosa de esas. Son bromas, pero aún se conservan. Entonces, esa conjunción hace posible que uno de repente te pongas a escribir. Eso pasó, y luego voy a leer este poema. Pero además, este
poema, que este libro que ha cerrado todo este ciclo, se merecía que fuera dedicado a ellos dos. Ramón me dedicó su último magnífico libro de poemas, Morfina en el corazón. Puso a Juan López Carrillo. Yo he dedicado este libro y he puesto a Ramón García Mateos. Y luego otra dedicatoria, que es lo mismo, porque podría haber sido perfectamente invertido el orden, hay la cita de Ramón Otero, de su último y primer libro. Se me ha olvidado. Ahora mismo, sí. No, el perfume de paso, pero se me había olvidado la cita. Toda pasión acaba con la muerte. Que tú antes lo has mencionado de otra forma, pero que resume también lo que tú antes decías. Toda pasión acaba con la muerte, ¿de acuerdo? La vida, la muerte acaba con la vida, pero es que al mismo tiempo esta frase tiene ese doble sentido de que la vida, o sea, la muerte acaba con la vida y la vida acaba con la muerte. Toda pasión tiene ese doble sentido. Yo lo cogí expresamente. La pasión, me pagan decir la pasión, gracias por aquí, esto es como el teatro que dicen, pero bueno, para no nada. Yo ya os digo que nunca seré el gran orador que quise ser, lo dije al final. Ellos son poetas y grandes oradores. Pues eso, mi más profundo agradecimiento a ellos. Si no sería posible y nos estaría dando esta paliza. Ahora, rápidamente, porque si no el cava se estará calentando, yo creo que sería bueno, yo leeré un poema, vosotros leéis otros dos, y acabamos y nos vamos directamente. Y aunque parezca de muy pésima educación y de buen mal gusto, el que pueda que compre el libro, porque estas cosas se mantienen. Las editoriales de poesía, de verdad que hacen un esfuerzo inusitado. Lo que hacen Olga y Paco, bueno, ellos se merecen, ellos de verdad, yo que conozco un poco el tema, se merecen de verdad subvenciones, no voy a entrar en el terreno. Y entonces, bueno, todo esto a veces pende de un hilo y no de hacer ilusionarle precisamente. Esta era mi última y prosaica sugerencia. Entonces yo voy a leer un poema. ¿El cava qué? El cava es un señor ahí que se calienta el cava. O sí. Tú ya tienes el poema elegido. Lee. Tú lees el último. Tú, bueno, y tú, Ramón, ya le das uno sobre. Estaba buscando justamente ese que os decía. Y no lo encuentro. Yo he escrito este libro. Y juro que me lo machacado. El que os dedicaba a vosotros. Claro, este también, pues se lo he pasado tantas veces. Lo mejor es que todos son tan buenos que no se acuerdan. Metí el índice, Juan, metí el índice. Es que no se acuerda muy bien. Muy bien. Es un alivio. No, pero iba cerca, casi lo he rozado, Es que este título se lo puse en el último momento. Ahí viene la cosa, toda la explicación de los finales. Porque se publicó el libro. Tiene un número, un título, y de ahí por eso con estos poemas a veces no me acuerdo. A los 18 años pensaba que mis versos podrían cambiar el mundo. Y predispuse la voluntad y su intención para escribir infinidad de ellos. La influencia de un maestro y un amigo, y el necesario desamor venido justo a tiempo, lanzaron para adelante el sublime quehacer diario de una obra que la humanidad ansiosa estaba esperando. Pero la pereza, el no ser consecuente con aquel destino glorioso, fue la única medida de los días en todos los torpes años que siguieron. Un continuo hablar de los poemas que iba a escribir sin escribir apenas los obligados versos. Doblada ya la edad, sigo viéndome con aquellos dos amigos. Padezco igual que siempre de desamores. Procuro escribir más o menos cada día y percibo con alivio que el mundo va cambiando sin tener en cuenta para nada las hechuras propias de mis versos. Este es un poema que le he dedicado a ellos dos. Ahora, si vosotros me queréis leer otro más. ¿Vamos? Sí. Leo yo uno. Podéis leer dos si vas a leer eso solo, Que encaja muy bien con lo que acaba de decir. Porque tú acabas de decir que
que el mundo va cambiando sin tener en cuenta para nada las hechuras propias de mis versos. Y leo aquí un poema que se titula Elección y dice: un día el mundo se estrechó a mi paso y decidí no adelgazar. Podría que introduzcas y luego a Ramón. Podría leer otro en ese aperitivo. Qué mala suerte la de las aceitunas que no te comes. Y otro que el otro día se leyó. Joder, yo mientras buscáis aprovecho. Solamente leeré uno. Nacionalismo, ¿no? La frontera de mi patria es el borde de mi plato. Si no lo encuentras, voy a tener que ir a leer otro, ¿eh? Si no leeré uno de los... Pues ya lo tengo, A Juan Marcel y Arturo Pérez Reverte. Lógica. El mundo se mueve por la acción de los contrarios. Yin y yang, positivo y negativo, mujer y hombre. Amar la literatura después de leer a Baltasar Porcel. No son los satíricos, ¿eh? O sea, yo soy amigo de él, ¿eh? O sea, que hay confianza. ¿Qué? ¿No me lo has cogido? Si no, no voy a leer el libro entero, ¿eh? Ya está, yo no lo más, ¿eh? No, dice que Yo voy a leer ahora un poema de Juan que se titula Revelación y que es en definitiva un testimonio fiel de la vida de un hombre y de todos los hombres que pensaran, que supieran o tuvieran la capacidad de pensar en lo que él piensa. Se basa en una cita, no de Freud, aunque empieza la cita con el nombre de Freud, una cita del señor Robert de Ventós, que ustedes ya conocen, supongo, colaborador habitual de La Vanguardia y catedrático de Estética de la Universidad de Barcelona, que dice: Freud afirmaba que la mujer acepta al hombre como un accesorio del pene. Bueno, cuando leyó esto Juan, por lo visto se sintió profundamente removido, ¿verdad? Y entonces brotó un poema, porque todos los poemas brotan de la intuición. No, los poemas no se escriben con ideas y pensamientos, se escriben con intuiciones. Y entonces vino y dijo: ahora comprendo por qué miraba con tristeza los escaparates de las ferreterías. ¿Por qué la figura solitaria de una laboriosa azada trocaba en desesperación la melancolía de mis noches? ¿Por qué la belleza serena de una cafetera de aluminio me hacía sentir un miserable y no me permitía olvidar ni siquiera un solo momento la imagen poderosa pero lasciva de una mujer? Mundo hasta hoy ignorado, cosas necesarias y sencillas que me pasaban inadvertidas, objetos, utensilios, aparejos, tenazas, martillos o alicates, enchufes, palustres o gavetas. ¿Qué sois, amigos míos, sino explotadas herramientas de mi misma sustancia y sangre, simples accesorios para la mano que os usa? Accesorios que solo valéis la efímera necesidad de quien urgente os utiliza. Dejadme un sitio, apartaos. Yo también soy uno más de los vuestros y necesito con premura solidaridad y compañía. Hacedme, almas gemelas, un hueco en vuestro corazón que será ya para siempre mi corazón y mi hueco definitivo. Dejad paso a quien se creía organismo único e indivisible, unión, pieza sorda de carne, red armónica de nervios, armazón equilibrado de huesos y torrente continuo de sangre al servicio del más elevado y amoroso de los sentimientos. Acoged en vuestro regazo la auténtica y cruel realidad de 38 años de vida, de 38 años de engaño, la triste y revelada sumisión de lo que fue mi existencia, el patético destino de un hombre al servicio de su polla. Yo voy a leer algún poquito breves, buscando además tonos distintos. El primero se titula Ansiedad. ¿Cómo es que tengo nostalgia de mi muerte
si aún estoy vivo. Leía Juan antes un poema de amor a Baltasar Porcel. Hay otro que el objeto amoroso no se hace patente, ¿no? Es el únicas alegrías dos que citábamos antes, y lleva una dedicatoria a los poetas elevados de Purines. Titula Punch lírico. Era un poeta tan apasionado, sus golpes de inspiración eran tan intensos y fuertes que, a punto de escribir su obra maestra, quedó sonado para siempre. Otro tono. Amor y dipsomanía. Es un poema magnífico. Lo que pasa es que hace falta 3 o 4 lecturas. No para hacer, es que es un poema magnífico. Sino... No botella de vino de Navarra. No copas de lujo con miel. No vaso de whisky de Kentucky. No polvo. No pene. No puedo. Penúltimo. Cuando yo me recuerdo cuando leí esto, que podíamos llamar haikus, ¿no? Sí. Me admiré, bueno, una barbaridad. De qué manera Juan se ha sabido coger ahí un ritmo magnífico, en 3 poemitas muy breves, y además creo que están cargados de, bueno, carga el poema en general, ¿no? Cada uno de ellos son 3 poemas que dan un tono, ¿no? Está cargado de ingenio y de humor afilado. Forma parte de un díptico que se titula Oral, el díptico. El primer poema es Cineforum, que lo vamos a leer, pero bueno, digo para situarlo. Y el segundo poema se llama Silencio. Nada de hablar. Colócame las piernas sobre la boca. Nada de hablar. Acaricia mis labios tu cuello rosa. Nada de hablar. Disfruta con mi lengua del cine mudo. Y el último, que citaba yo antes, el Poética de Berta, en un texto espléndido, profundamente amargo, pero cargado también de ese humor que humaniza los poemas de Juan, y sobre todo, que viene, al menos desde mi punto de vista, ¿no?, a significar ese orden cósmico, ¿no?, puesto al final del poema. Escritura poética, dice Luz, te leo. Escribir durante la mañana el más hermoso poema de amor, y al mediodía enviárselo a la mujer amada. Por la tarde, ir al bar de una amiga y recitarle el poema de la mujer amada. Se emociona como nunca antes lo había visto. Visitar más tarde la casa de otra amiga. Recito el poema de la mujer amada. Se emociona y debo regalárselo. Llega la noche. Compartir con los amigos tertulia, proyectos y alta literatura. Pienso en el poema de la mujer amada. Irnos de putas horas después. Sobra una coma en el poema de la mujer amada. Bueno, no hay nada más. Poder agradecer la presencia y me apetece una copita de cava y ya está. Gracias. Es interesante. Si fue de París. Ya, mañana nos vemos. Venga. Bueno. Tengo suerte en la Bien.
Spielberg, mi amigo del Alba. Paréntesis,